Vosotros habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, que nos hace gritar Abba, es decir, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ha ofendido. No nos dejes caer en la tentación. Y les dijo: Si alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: Amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y si desde dentro el otro le responde: No me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo les digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos para que no siga molestando, se levantará y le dará todo cuanto necesite. Por eso yo les digo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, cuando su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. Per Evangelica dicta tu nostra dicta. Asiento. Muy queridos hermanos, en Cristo nuestro Redentor, hoy día, domingo 17 del tiempo de la feria, se nos propone el Evangelio del Padre Nuestro. Un poco para que conozcan el contexto, el Evangelio del Padre Nuestro está narrado en los Evangelios de San Mateo y de San Lucas. Pero ambos evangelistas lo ponen en contextos distintos. San Mateo, primero, que tiene un Padre Nuestro un poquito más largo, que es el que rezamos nosotros, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Al final, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. San Lucas tiene un Padre Nuestro más reducido, ¿no? Padre, santificado sea tu nombre, y no dice la última petición, líbranos del maligno, sino no nos dejes caer en tentación. Y ahí termina el Padre Nuestro en San Lucas. Estas diferencias evidentemente no marcan una distinción en el Padre Nuestro, sino sencillamente porque tal vez San Mateo apuntó a más matices que San Lucas. Pero ciertamente esta es la oración que nos enseñó el Señor. Y esto es muy importante porque, San Mateo pone el tema del Padre Nuestro en relación al perdón. Después, inmediatamente, de decir, perdona nuestras ofensas, ¿no? Como nosotros perdonamos, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, porque si no perdonan, no van a ser perdonados, dice Jesucristo. Entonces lo pone en relación con el perdón. Acá San Lucas lo pone en relación con la oración. Por eso hemos escuchado, después de enseñar el Padre Nuestro, les dijo, ¿no? ¿Quién de ustedes que tenga un amigo, si es que tiene un alojado que les llega de noche, no le tocan la puerta a su amigo y le preguntan: amigo, dame
dame 3 panes para darle de comer, y el amigo no quiere atenderlos porque tiene cerrada la puerta, y después, si ustedes le insisten y le insisten, el amigo tal vez no por ser su amigo, sino por tanta insistencia les va a dar los 3 panes, ¿no? ¿Y qué padre de ustedes que aunque son malos, porque dice Jesucristo acá, si ustedes que son malos dan cosas buenas, qué padre si su hijo le pide pan, le da una serpiente, o le da, digamos, una piedra, perdón? Si le pide un pescado, le da una serpiente, o si le pide un huevo, le da un escorpión. Si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial no dará al Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿Ven? Entonces habla de la oración. Y entonces dice Jesús también en el medio, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, el que busca halla, ¿no? Y al que toca se le abre. Habla de la oración. Y de la oración, concretamente de petición. En el Padre Nuestro tenemos un diamante, porque el diamante es un tesoro. Es un diamante el Padre Nuestro, porque nos enseña cómo tiene que ser la vida espiritual, la oración cristiana. Decía San Agustín, la oración hace amigos o nos hace amigos de Dios. Acuérdense esto siempre. ¿Quieres ser amigo de Dios? La oración te hace amigo de Dios. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque el que reza no solamente le habla a Dios, sino lo escucha a Dios. Y en eso consiste la amistad. La amistad significa en conocerse. Pero ¿cómo nos conocemos nosotros, los seres humanos? Nosotros nos conocemos en la medida en que empezamos a entrelazar nexos, conversaciones, experiencias, vida. Convivimos, ¿no? De manera que cuando nosotros nos hacemos amigos de personas es porque empezamos a convivir con esas personas. Ese convivir es vivir la experiencia, ¿no?, de la compañía de esta persona. Charlamos, mucho vale el tema del hablar. Porque, por ejemplo, hay personas que toman una movilidad, los que trabajan en las minas, los que trabajan en determinados lugares donde toman la movilidad. Y te puedes sentar con una persona todos los días en el mismo ómnibus, pero no hablarle absolutamente nada, y entonces no generas amistad con esa persona. Pero si tú te comunicas, cuentas tus cosas, cuentas sus cosas, abres la amistad. Entonces, la amistad consiste en esa relación de intimidad que se tiene con otra persona. Y nos hacemos amigos de Dios en la medida en que entramos en intimidad con Dios, en amistad con Dios. Conversación, experiencia, vivencia, consejos, etc., ¿no? Eso es la amistad. Entonces, la oración nos hace amigos de Dios. Pero el tema es que no sabemos rezar. Y aquí fíjense ustedes que quien le pregunta a Jesucristo, no sabemos rezar, enséñanos a rezar como Juan enseñó a sus discípulos, no era un pagano, un idólatra que no conocía a Dios, no, era un judío. Y los judíos sabían rezar. Recuerden que los judíos tenían los salmos, también nosotros los tenemos, tenían los salmos y rezaban con los salmos. Y tenían un montón de oraciones. En los salmos, dice San Jerónimo, por ejemplo, ¿no?, en los salmos encontramos todo lo que el cristiano debe de pedir, todo lo que el cristiano tiene que alabar, todo lo que el cristiano tiene que dar acción de gracias, todo se encuentra en la oración de los salmos. Los 150 salmos manifiestan toda la espiritualidad cristiana. Entonces sabían rezar. Pero ¿por qué le dice a Jesucristo, enséñanos a rezar? Porque ciertamente, si bien tenían los salmos, pero sabían que el maestro que se dedicaba a la oración, porque también esto es muy importante, si ustedes han escuchado la primera partecita de este evangelio, dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, ¿ven? O sea que Jesucristo no solamente hacía milagros, no solamente predicaba, Jesús rezaba, oraba muchísimo. Cuenta el Evangelio, por ejemplo, cuando eligió a los apóstoles, qué interesante, ¿no? Cuando eligió a los apóstoles, dice que Jesucristo se fue a orar toda la noche, y cuando volvió de la oración, eligió a sus apóstoles. Miren ustedes. ¿Será por eso entonces que también la Iglesia, por ejemplo, cuando se trata de la ordenación sacerdotal, la oración diaconal, la oración episcopal, como elemento esencial, como parte de la preparación y obligación de todo aquel que se va a ordenar de diácono, de sacerdote, de obispo, tiene que hacer ejercicios espirituales antes, para poder entender el llamado de Dios, para poder darse cuenta de lo que está por asumir, ¿no?
Pues Jesucristo toda la noche pasó rezando y después fue y eligió a los apóstoles, ¿no? Entonces, la oración es parte también de la vida de Cristo. Pasaba largas, inclusive noches enteras rezando. Ojalá si nosotros hiciéramos una cosa así, de pasar mucho tiempo en oración. A veces nosotros hacemos oraciones, pero chiquititas, medio de pacotilla, ¿no? Rapiditas, ¿no? Como para cumplir, ya, pues para que el Señor no me diga nada, para que el ángel del Señor no me mire mal, ¿no? No me castigue. Entonces rezo mi Padre Nuestro, mis Ave Marías, ya está rapidito y me voy, ¿no? Y evidentemente la oración tiene que ser el descanso del alma, ¿no? Entonces, por eso, primera cosa que tenemos que decir, entonces, Jesucristo enseña a rezar porque Él sabía rezar y es maestro de oración, por supuesto. Es el divino maestro que nos enseña cómo hablar con Dios, porque nos ha revelado el rostro de Dios. Y entonces el Padre Nuestro es una oración no solamente ejemplar, en el sentido de que Jesucristo la hizo y porque la hizo fue tan bonita, entonces hay que seguirlo, sino que es una oración que comprende, si decíamos que los salmos comprendían toda la vida cristiana, pues el Padre Nuestro comprende toda la intimidad con Dios. Por eso es que muchísimos santos han dedicado páginas a interpretar, a comentar y a enseñar acerca del Padre Nuestro. San Agustín, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, los medievales, Santo Tomás de Aquino tiene un comentario del Padre Nuestro exquisito, Santa Teresa de Jesús, tantos santos que han hablado del Padre Nuestro, nos han enseñado cómo es el Padre Nuestro. Pues bien, yo solamente voy a describir algunos aspectos del Padre Nuestro, ¿ya? Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, sepan entonces que esta oración Cristo la hizo para nosotros, para que nosotros recemos, para que nosotros sepamos, ¿no?, cómo tiene que ser nuestra oración, para que nuestra oración no se vaya por caminos tortuosos, porque muchas veces nosotros podemos cometer errores cuando rezamos, y porque muchas veces pensamos que nuestras oraciones tienen que ser tan efectivas en el sentido de que Dios tiene que concedernos lo que le estamos pidiendo, como lo estamos pidiendo, de la manera como lo estamos haciendo. Y el Padre Nuestro nos enseña que no es así. Entonces, primera cosa que debemos de decir en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro nos enseña cómo tiene que ser nuestra oración. Es como el prototipo de la oración. ¿Qué partes tiene el Padre Nuestro? Dos partes. Una primera parte es la alabanza y glorificación de Dios. Primeras dos frasecitas. Padre Nuestro que estás en el cielo. La primera cosa que hacemos es identificar quién es Dios para nosotros. Es nuestro Padre. Pero no es solamente mi Padre, decía en esto San Jerónimo, ¿no? En eso se diferencia Cristo de nosotros, porque Dios es el Padre de Jesús como su único Hijo. Pero Dios, cuando lo tratamos nosotros de Padre, es el Padre de los cristianos porque somos el cuerpo místico de Cristo. Nosotros podemos hablar del Padre Celestial, ¿cierto?, como nuestro Dios, pero siempre lo tratamos a modo comunitario. Y por eso es que las oraciones de la Iglesia son oraciones comunitarias, no son oraciones individuales. Y en esto hago un paréntesis. Por más que una persona haya pedido, por ejemplo, que se celebre la misa con una intención particular, con una intención concreta, la misa no le pertenece. La misa es de todos los cristianos. O sea, sí hay una responsabilidad en el celebrante de pedir de manera particular por tal persona, pero la misa es por todos. Una vez me pasó a mí que una persona dijo: Padre, ¿por qué en la misa usted pide por otras personas? ¿Por quién le digo que estoy pidiendo una misa? ¿Por usted pide por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes? ¿Por qué? Si yo pido la misa por mi difunto nomás. En la misa se pide por todos. Es una oración comunitaria, es del cuerpo místico de Cristo. Por tanto, como les digo, si bien uno puede tener la intención particular de rezar principalmente por esta persona, sin embargo la misa es una oración de todos, como el Padre Nuestro. Imagínense si nosotros redujéramos, ¿no? Padre mío que estás en el cielo, venga a mí tu reino, ¿no? Hágase tu voluntad en mí, en la tierra. Dame el pan de cada día, perdóname mis ofensas. No nos enseñó eso Jesús. Es comunitario, ¿se dan cuenta? Porque pedimos por todos, porque Dios nos enseña a ser generosos, a no ser egoístas y a saber que somos miembros de un cuerpo. ¿Ven? A veces le pateamos y le tiramos piedras a la iglesia, pero eso somos miembros nosotros, ¿no? Por eso es que pegarle a la iglesia, ¿no?, hablar contra la iglesia es como hablar contra nuestra propia madre, ¿no?, contra nuestro propio cuerpo.
porque somos cuerpo místico de Cristo. Entonces, primera parte del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración que nos enseña la alabanza, nos hace entrar en contacto con Dios, que es nuestro Padre. No es un Dios lejano, es un Dios cercano, es un Dios íntimo. Como un padre vela por sus hijos, como una madre cuida de sus niños, así también el Padre Celestial cuida de nosotros. Por eso lo reconocemos. Padre, Padre nuestro. ¿Ven? Segunda cosa, por tanto, es la oración de intimidad. ¿Ya? Esa oración nos pone en contacto íntimo con Dios. ¿Ven? No solamente es nuestro amigo, no solamente hacemos amistad, sino mostramos nuestra filiación adoptiva, por supuesto, de Dios Todopoderoso. Segundo momento del Padre Nuestro, digamos, dentro de la primera parte, ¿no? Nos pone en contacto con Dios, nos hace alabarlo, darle el lugar que tiene en nuestra vida. No es nuestro servidor, es nuestro Señor. Se ha puesto a nuestro servicio, pero es nuestro Señor. Que estás en el cielo, ¿ven? Le damos a Dios el lugar que tiene. El cielo de los cielos no pueden contener a Dios, es el santo, 3 veces santo. Entonces estamos alabando a Dios. ¿Se dan cuenta que la primera parte del Padre Nuestro es una alabanza? Santificado sea tu nombre. Estamos dándole la dignidad, adoración, exaltación de Dios. Primera parte del Padre Nuestro. Segunda parte del Padre Nuestro, peticiones. Danos hoy el pan de... Bueno, dice, venga a nosotros tu reino, ¿no? Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. O sea, todas las demás partes del Padre Nuestro son peticiones. Entonces, ¿qué enseñan los santos acerca de esto? Que el Padre Nuestro nos enseña a rezar. Nuestra oración tiene que ser oración de alabanza, de acción de gracias, de bendición a Dios. Pero también debemos de pedirle. Por tanto, no tenemos que restringir el Padre Nuestro solamente a la petición. Como tampoco podemos nosotros no pedirle a Dios, porque nos está enseñando a pedirle. Además nos ha dicho, pedid y se os dará. Si Él nos ha dicho eso, tenemos que pedirle. Tenemos que atrevernos a pedirle a Dios entonces. Padre Nuestro es una oración que nos enseña a pedir con confianza. Pero, ¿qué debemos de pedir? ¿Qué cosas son las que debemos de pedir? El Padre Nuestro nos enseña qué hemos de pedir a Dios. Y entonces, dice por ejemplo San Agustín, el Padre Nuestro nos instruye en cuáles son las cosas espirituales y materiales que debemos de pedir. Porque, por ejemplo, debemos de pedir el pan de cada día, pero debemos de saber que por el pan de cada día no solamente nos referimos al alimento material, sino a todo lo que necesitamos, nuestro vestido, nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Pero también a los bienes espirituales, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el Padre Nuestro es una oración que nos enseña, ¿ven? Nos enseña a pedirle a Dios. Pero además, algunas personas, por ejemplo, hoy día, a veces pasa con los jóvenes, ¿no? Les digo, a veces con mucha tristeza, yo escucho a los jóvenes que por poca instrucción, tal vez por su realidad juvenil, ¿no? Piden a Dios y porque Dios no les concedió lo que ellos pedían en el momento en el que se lo piden, dejan de ser cristianos. Se apartan. Es como que están dando los pininos, los primeros pasos de la vida cristiana. Entonces empiezan a pedirle a Dios y le piden tal vez con entusiasmo, y con amor. Pero tal vez Dios no les concede eso que están pidiendo. Y como no se los ha concedido cuando ellos se los han pedido, entonces se alejan de Dios, se apartan de Él. Y entonces uno también se tiene que preguntar, ¿por qué Dios si nos ha dicho, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, quien busca encuentra, quien toca se le abre? ¿Por qué Dios a veces no nos concede lo que le pedimos? ¿Qué pasa con ese Dios? ¿No es el Dios de amor y de misericordia que tendría que concedernos todas las gracias que le pedimos, todos los favores que le pedimos? Es cierto, es un Dios bondadoso, Padre. Todo padre vela por sus hijos. Y todo padre, cuando un hijo le pide un pan, no le da una piedra. Y un padre bueno, cuando el hijo le pide un huevo, no le da un escorpión. O si le pide un pescado, no le da una serpiente, por supuesto. Pero ¿qué pasa si el hijo, en vez de pedirle pan, le pide una piedra? Padre, papá, dame una piedra para comer. O papá, en vez de pedirle un huevo, le pide un escorpión. Eso es lo que a veces pasa. Que a veces nosotros cuando pedimos, no pedimos con recta intención o no pedimos cosas que realmente nos hacen bien a nuestra vida. Señor, que me saque la tinca, por favor. Así yo puedo ayudar a los demás, ¿no? A veces yo he escuchado eso, ¿no? Estoy rezando una novena a fulanita, a tal santito, a San Antonio, para que el Señor me conceda sacarme la tinca. Así puedo ayudar a los demás.
O sea, si yo no ayudo nunca a los demás, voy a ayudar a los demás cuando tenga la tinca. O sea, hay que ser también bastante ecuánimes, ¿no? Y bastante lógicos en nuestra vida. Pero además Dios a veces no nos concede esas cosas superabundantes que a veces le pedimos, porque tal vez esas cosas, en vez de hacernos bien, nos van a hacer daño. Pero Padre, yo le he pedido a Dios cosas buenas, no cosas exuberantes, no cosas, digamos, por codicia, sino tal vez que tal persona no muera, que tal persona no, digamos, no pase esta enfermedad tan larga, tan difícil. Y Dios no me lo ha concedido. ¿Por qué? Bueno, cuando Dios no nos concede algo que es bueno, es tal vez porque lo que está fabricando Dios es mejor. Tal vez el padre no le da a su hijo, digamos, cuando le pide pan no le da una piedra,
¿ya? En donde dice, pensemos por ejemplo en el Padre Nuestro. Entonces, utilicemos la palabra Padre. Y en el lapso de una respiración, porque eso se da, esa oración se usa para cuando uno está muy atribulado, cuando uno está muy lleno de cosas, muy distraído, entonces no puede atarse a la oración. Entonces, dice San Ignacio, oración por compás. Uno sencillamente dice la palabra Padre. Y en el lapso en que uno aspira y expira, uno piensa por qué Dios es su Padre. Padre nuestro. Y uno piensa entonces, ¿por qué Dios es Padre nuestro? ¿Se dan cuenta? En el lapso de una respiración. Y de a poquito, eso va haciendo que nuestra oración sea más sosegada, más tranquila, más meditativa. Hoy día necesitamos rezar y rezar bien. Necesitamos meditar. No solamente es un repetir como loro las cosas, sino es meditar lo que estamos rezando, considerar con la inteligencia y con la voluntad y con los sentimientos todo aquello que estamos viviendo, recordar las cosas de Dios. A eso se le llama, ¿saben qué? Ejercicio espiritual. Cuando uno reza, utilizando la inteligencia, utilizando la memoria, utilizando la imaginación, utilizando la voluntad, utilizando los sentimientos, a eso se le llama ejercicios espirituales. Pues nuestras oraciones son ejercicios espirituales. Quiera Dios entonces que nosotros aprendamos a rezar así. Que no seamos párvulos, que no seamos infantes en el tema de la oración. Porque el niñito no sabe rezar. Entonces reza lo que le enseñó el papá, la mamá. Pero nosotros ya somos personas que conocemos a Dios. Tenemos que relacionarnos con Él. Entonces aprendamos a rezar, demos tiempo a la oración. El gran problema es que hoy día no damos tiempo. Padre, no rezo. ¿Y por qué no rezas? Ay, es que yo quisiera rezar, pero no sé por qué no. Es que no rezas porque no tienes horario de oración. Tú distribuyes tu día. A ver, en la mañana me levanto, hago tales cosas, al mediodía hago tales otras, a la tarde hago otras más. ¿Y cuándo rezas? ¿Cuándo has acomodado tus horarios para la oración? ¿Tienes horario de oración? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Cuándo pues? No vas a rezar nunca, no vas a tener nunca pedagogía en la oración, no vas a crecer nunca en la oración si no te haces un horario para rezar. Es lo mínimo. A veces uno, igual que el tema de los domingos, ¿no? Ay, ¿cómo me gustaría ir? Sí, yo quiero ir a misa todos los domingos sin falta. ¿Dónde? ¿En qué horario? ¿En qué parroquia? Si no te lo pones, si no te lo estipulas, difícilmente vas a cumplir. Nosotros tenemos que ser prácticos en esas cosas, ¿ven? ¿Vamos a rezar? ¿Cómo vamos a rezar? ¿Qué metodología vamos a usar? ¿Qué tiempo vamos a usar de oración? Y tratar de aprovecharlo, pues. Que la Madre de Dios, la Virgen María, que ella nos enseñe entonces con su gracia, con su amor, con su tutela en nuestras almas, que ella nos enseñe a ser almas orantes, que recemos, que oremos al Señor como Cristo nos ha enseñado, con esta oración tan hermosa del Padre Nuestro que tanto nos enseña, que tanto nos educa y que tanto nos guía para hacer una buena oración y para, como decíamos al principio de la misa, hacernos amigos de Dios. Pedimos estas gracias a la Santísima Madre de Dios, la Virgen Nuestra Señora.